Hermanos míos, asumo mi responsabilidad. Es posible que con la reflexión que les voy a compartir en este momento pierda algunos amigos y también es posible que pierda algunos seguidores. En efecto, vamos a hablar de un tema que es muy sensible hoy, pero me apoyo en el Evangelio. Es que el Evangelio nos habla sobre la compasión que libera. Y Cristo hace una comparación en la manera como tratamos a los animales y la manera como tratamos a las personas. Dice concretamente Cristo, si un burrito, si un buey queda atrapado, por ejemplo, en una zanja o en un pozo, y el día es sábado, pues no lo vas a liberar porque es sábado. Y esto lo comenta Cristo porque había una mujer que estaba en una situación dramática, en una situación terrible de posesión diabólica. Había que liberarla, pero era día sábado. Y entonces, pues ya sabes lo que pasaba con estos fariseos. Ellos estaban atentos a ver qué iba a hacer tratándose de un sábado. Toda la temática del sábado es muy interesante estudiarla, pero hoy quisiera detenerme en este punto de la compasión hacia los animales y la compasión hacia las personas. Porque en el fondo lo que está diciendo Cristo es, independientemente de que sea sábado, tú tienes más compasión por tu burrito o por tu buey, tienes más compasión por ellos, por estos animales, que por las personas. Te duele más ese burrito, te duele más lo que le pase a ese buey, eso te duele más que lo que le pueda pasar a una persona. Por ejemplo, a esa pobre mujer que estaba en una situación de posesión. Y esto es lo que digo que es un tema delicado, que es un tema incómodo hoy. Porque nos pone de frente algo que ya han mencionado varios papas. Incluso el Papa Francisco, que muchas veces parecía con sus palabras tratar de contemporizar con los valores de este mundo, pues hay cosas en las que fue completamente radical. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por ejemplo, el Papa Francisco fue siempre, de principio a fin, en su pontificado, fue radical con el tema del aborto. Él no negoció nunca nada. El aborto voluntario siempre es perverso y sacó esa expresión que yo la sigo repitiendo. El aborto es contratar un sicario para solucionar un problema. Él fue claro en eso. Fue muy claro cuando tuvo que hablar sobre el demonio. De hecho, el Papa Francisco es el que más ha hablado sobre el ataque, la infestación que pretende hacer el demonio en la iglesia. Esto fue clarísimo. Y otro tema en el que fue muy claro el Papa Francisco es sobre esto de las mascotas y sobre esto de los animales. Y algunas personas podrían pensar que es algo así como que el Papa no quiere a los animales. A mí me han dicho también cosas parecidas, ¿no? Me han dicho, lo que sucede es que usted no quiere a los animalitos, usted no quiere a las mascotas. Mira, este no es un problema de sentimientos o perdóname, de sentimentalismo. Es un tema de prioridades, es un tema de qué va primero y qué va después. Y sobre todo, detrás de este tema hay algo muy, pero muy interesante, y es darnos cuenta por qué a veces resulta más fácil querer a un animalito que querer a una persona. ¿Por qué? Y la razón parece ser porque los animalitos responden a la lógica de la transacción y responden con abundancia a esa lógica de transacción. La lógica de la transacción consiste en que yo trato como me traten. Y eso lo hacen los animales. Tú le das alimento, le das cobijo, le das cariño a una mascota y pues ese animalito te devuelve, y muchas veces con creces te devuelve eso. Pero recuerdo un escrito que leí hace como unos 10 días que caramba me sacudió mucho. No se nos olvide que una persona puede ser, voy a exagerar, ya sé que esto va a ser antipático, pero tengo que decirlo.
Una persona puede ser un torturador, pero si trata bien a su mascota, la mascota lo saluda con alegría y le bate la cola. Esta persona puede ser un asesino en serie, pero si esta persona alimenta bien con muy buenos concentrados y cuida las vacunas y acaricia a su gatico o a su perrito o lo que sea, pues esos animalitos nunca le van a cuestionar, y esta es la parte fundamental. Los animalitos responden simplemente a la lógica de la transacción y jamás nos cuestionan. Ningún animalito te va a decir: oye, ¿por qué fuiste cruel con tu tía? ¿Por qué nunca visitas a tu abuelo? ¿Por qué tienes abandonados a tus hijos? ¿Por qué votaste irresponsablemente? ¿Por qué maltratas a tus empleados? ¿Por qué no pagas salarios justos? ¿Por qué tienes esa vida sexual desordenada? Las mascotas nunca preguntan nada. Las mascotas simplemente responden a la lógica de la transacción, y en ese sentido son agradables para tener en nuestro entorno, y además son útiles, como puede ser muy útil un buey o un burrito, por supuesto. Entonces, entre la utilidad y la lógica de la transacción, la relación con los animalitos es muy sencilla, es una relación muy fácil, y es una relación muy fácil precisamente porque responde a una lógica elemental. Tener una persona cerca, una persona humana que te conoce, que en un momento dado te pregunta, que en un momento dado te pide, por ejemplo: necesito un consejo, necesito ser escuchado, mira, no sé qué hacer con mi matrimonio. Un perro no te va a poner esos problemas. Un gato no va a entrar en temas de cómo es, por ejemplo, tu manejo del dinero, o si tu orientación sexual es ordenada o desordenada. Eso no le importa a ellos. Y eso hace que sean como cobijas agradables, como peluches agradables para nosotros. Atención, esto no significa que nosotros rechacemos a las mascotas. De hecho, los animalitos cumplen un papel muy grande como soporte emocional, cumplen un papel muy grande como compañía, cumplen un papel muy grande en ciertos casos de discapacidades cognitivas o psicológicas. Y todo eso es grande, y todo eso es bello, y todo eso finalmente viene de Dios. Así como hay bondad y belleza en las plantas, así también hay bondad y belleza en los animales, y hay cosas muy buenas que podemos recibir de ellos. Y bendito sea Dios que existen esos animalitos. Pero el punto es prioridades, orden. Saber qué es lo que puedo dar y lo que puedo recibir de una mascota, saber qué es lo que puedo dar y recibir de una persona humana, saber quién es realmente valioso y saber cómo esos valores tienen una escala. Ese es el sentido. Cristo cuestionó la escala de prioridades de aquellos hombres. Como discípulo de Cristo, yo tengo también que poner alguna vez un signo de interrogación sobre nuestras prioridades. Sí, querer y cuidar a los animalitos y a las plantas y al planeta, pero que no se nos olvide que va primero la gloria de Dios, que va después el amor recto hacia nosotros y el amor hacia el prójimo, que va después, eso hay que tenerlo claro. Y ese es el sentido de estas palabras. Que Dios te bendiga, y como dicen simpáticamente muchos jóvenes, no me bloquees, no me bloquees, más bien entra en reflexión sobre esto, y que Dios te bendiga.